Hola, buenos días, tardes o noches. En este preciso momento les presentaré los archivos clasificados del gobierno de Romakistán. La mayoría se encontraron en las excavaciones de las ruinas de Talca, la tercera ciudad secreta que tenía el antiguo y mitológico imperio de Perukistán. Cabe decir que toda esta información será presentada en forma de iceberg con niveles, es decir, el nivel 1 contiene cosas de conocimiento general mientras que el nivel 5 tiene cosas increíbles que hasta el día de hoy no han sido completamente comprobadas y solo se limitan a ser teorías. He aquí el iceberg de Pichulaland. Nivel 1 del iceberg. Las tres naciones de Pichulaland 2. Como todos sabemos y como dicen los libros de historia, las tres principales naciones de Pichulaland 2 fueron, Perukistán, Konoha y Nagoya, todas estas gobernadas por dictaduras con sus diferentes ideologías. El Congo P2. El Congo fue un terrorista nagoyano que es más conocido por su papel en ser el cerebro de los atentados en Perukistán y en Konoha, que resultaron en la muerte de más de 300.000 personas, hecho que sirvió a Perukistán y Konoha, por orden de los mandatarios, Chechituo y el Brujómago para formar la confederación denominada Konojakistán. Posteriormente fue perseguido internacionalmente durante el final de P2 sin encontrar rastros de él. Es gracias a este individuo que el mundo ya no es como antes. La Guerra de los 40 minutos. La Guerra de los 40 minutos fue una confrontación bélica centrada en P3 que empezó debido a la agudización entre las relaciones romaquistaní-chilerábicas. Recibió el calificativo de 40 minutos porque ese fue el tiempo que duró. En esta guerra se vieron involucradas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos. Ambas naciones sufrieron cambios, más de 70 millones de militares murieron, de los cuales 60 millones eran chilerábicos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Oficialmente se registra que Romakistán tenía una clara ventaja por sobre Chilerábia e incluso en el campo de batalla, en las tropas chilerábicas fueron totalmente arrasadas. Pero ocurrió una tragedia, la cual fue la destrucción de las camas de las tropas de Chilerábia y a pesar de que estos estaban prácticamente derrotados, reclamaron trampa y se llegó a un acuerdo entre los dos líderes en construir un coliseo improvisado y combatir ahí y ver quién gana la guerra. Al contrario de lo que ocurrió en el campo de batalla, Romakistán fue vencida por los chilerábicos, aunque según estos, los chilerábicos estaban usando drogas robadas para fortalecer su cuerpo. Pero finalmente ambas naciones firmaron la paz con la condición de construir embajadas en cada país, dando así fin a la Guerra de los 40 minutos. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Guerra de los 40 minutos y, al mismo tiempo, sentó las bases de diferentes revueltas y problemas geopolíticos. Los líderes romaquistaníes y chilerábicos firmaron el tratado para poner fin a la ya mencionada Guerra de los 40 minutos en un lejano desierto, en la que ambas naciones beligerantes acordaron el construir embajadas en ambos países, para así igualar las condiciones y mantener la paz, pero debido al Tratado de Versalles se produjeron graves consecuencias principalmente para Romakistán, la cual tuvo la pérdida de dos de sus bases militares a las afueras de Chilerábia, lo cual fue un gran golpe a la moral romaquistaní, ya que se vio obligada a obedecer sin peros a semejante humillación. Además llevó a una fuerte pérdida del poder militar romaquistaní, que luego fue recuperado por los planes quinquenales. La industrialización de Romakistán. Tras la cruenta guerra de los 40 minutos en la que los romaquistaníes perdieron, el segundo Congreso de Romakistán aprobó el primero de los planes quinquenales sobre los que Chechituo y Kazajistán cimentarían la nueva economía del país, orientada a la industria pesada y a la fabricación de ingentes arsenales. Durante la paz, en el extranjero y en la propia Romakistán se hablaba de milagro económico, ya que fue realmente sorprendente observar cómo un país atrasado y agrario pasó a convertirse en la primera potencia industrial del continente y la primera del mundo en términos de volumen de producción, pero en realidad, no hubo ningún milagro porque Romakistán nunca ha sido un país atrasado. El país ya reunía desde hacía tiempo algunos de los rasgos que caracterizan a las civilizaciones más desarrolladas. Lo cierto es que Romakistán había sido la cuna de grandes literatos, pintores o músicos.
Bajo el mandato de Chechituo, se completó la línea férrea transcambodiana, un auténtico reto logístico para la época y que demuestra que semejante desafío técnico hubiera sido impensable en un país atrasado, pero de lo que no cabe duda es que, con Chechituo, la industrialización en Romakistán alcanzó unas cotas que el mundo no conocía todavía. El primer secreto del éxito de la industrialización chechinista era el terror, herramienta extremadamente eficaz. Por un lado, el terror lograba mantener la disciplina, agotaba las opciones de resistencia y eliminaba las huelgas, por lo que los líderes romaquistaníes tenían las manos libres para hacer y deshacer a placer. En segundo lugar, el terror proporcionaba a Checho mano de obra gratuita en la que millones de esclavos fueron trasladados a campos de trabajo industrial y destinados a la construcción de las infraestructuras previstas en los sucesivos planes quinquenales. Los saqueos de Chilerabia. Tras la revolución de los Saint, en la que se independizaron de Chilerabia, la principal ciudad fue destruida y posteriormente abandonada por los líderes chilerábicos. Después de lo ocurrido, diferentes países y tribus han saqueado la ciudad en la que se han robado animales, joyas, herramientas, comida, se han hecho pruebas y ejercicios militares, ocurrieron matanzas y secuestros de civiles sobrevivientes de la revolución y también se ha destruido y saqueado las diferentes estructuras y viviendas que siguieron en pie después de la terrible revolución. En la abandonada ciudad sucedieron todo tipo de excesos, sin que apareciera una autoridad alguna para contenerlos y sin que interviniese ninguna organización de derechos humanos. Las crónicas de protagonistas y testigos de estos hechos señalaron, casi todos, que el caos fue provocado por los comunistas romaquistaníes y los rebeldes de Saint, pero también se culpó a los líderes chilerábicos que huyeron del país. Sin duda un episodio que quedará marcado en la historia de Pichulaland 3. El Coliseo de Pegos. El Coliseo fue un megaproyecto de construcción en Peruquistán capital. En ese lugar se celebraron dos eventos a los cuales se les llamaron Peruquistán vs Mundo. En este se calcula que murieron más de 70.000 esclavos y 200 ciudadanos de todas las naciones. El incidente en la playa de Nagoya. El incidente de la playa de Nagoya fue un hecho que provocó que las naciones de Pichulaland 2 se fueran a una guerra nuclear, la cual exterminó a toda la población. En aquella época las autoridades nagoyanas culpaban a Peruquistán y Konoha de hacer un complot en contra de su nación, debido a que supuestamente un sujeto de uno de los países ya mencionados, fue a la costa nagoyana y la bombardeó con TNT en un acto de terrorismo, por lo cual la nación nagoyana decretó estado de emergencia y pusieron todos sus ojos en Peruquistán y Konoha. Este y otros eventos serían los que producirían el fin de Pegos. Incendio en la aldea de Nagoya. La aldea de Nagoya fue un pueblo de 26 casas y 368 habitantes, a 50 kilómetros de Nagoya. Un día toda la población de la aldea fue masacrada por supuestamente, el batallón número 21 del ejército de Peruquistán, comandado por el general y jefe de estado, Chechituo. Al menos 95 asentamientos nagoyanos fueron quemados y destruidos por los peruquistaníes, y con frecuencia todos sus habitantes fueron asesinados. En algunos asentamientos perecieron hasta 100 víctimas, como castigo por colaborar con los nagoyanos. Posteriormente 3 aldeas fueron quemadas. En total, más de 2 millones de personas murieron en las aldeas nagoyanas durante los 3 años de saqueos del ejército peruquistaní, es decir, casi un cuarto de la población del país. Según sobrevivientes testigos de los hechos, tropas de la Brigada Tula de Mono, una unidad compuesta principalmente por criminales reclutados para tareas genocidas, ingresaron a la aldea y expulsaron a los habitantes de sus casas a un cobertizo, que luego se cubrió con paja e incendiaron. Las personas atrapadas lograron derribar las puertas delanteras, pero al tratar de escapar, fueron asesinadas por disparos de ametralladoras. 147 personas, incluidos 75 niños menores de 16 años, fueron asesinados, quemados, disparados o asfixiados en el incendio. El pueblo fue saqueado y quemado hasta sus cimientos. Magia en Pegos. Se dice que la magia en Pegos fue una realidad, ya que según escritos antiguos, las personas de las 3 potencias de Pichulaland 2 usaban espadas con hechizos y pociones mágicas para combatir, cosa muy extraña sabiendo el nivel de tecnología que existía en aquella época. El Sename de Pichulaland 1.
Siempre nos decían que Pichulaland 1 fue un paraíso, donde todos sus habitantes vivían en armonía, tenían una ciudad con estructuras hermosas y organizadas, no habían guerras, hambre, asesinatos en masa, violaciones a los derechos humanos, todos eran amigos y vivían en una feliz sociedad democrática y colectiva. Nada más lejos de la realidad. En Pichulaland 1 existió un centro de tortura, el cual se hacía llamar Sename. La construcción que se ubicaba ahí antes de que se estableciera el Sename era un edificio público que fue transformado en un lugar de reclusión, interrogación, violación y explotación laboral. Según datos históricos de hace más de 200 años, en ese lugar se ejecutaba el trabajo forzado en aldeanos, y si no acatabas las órdenes, te redirigían a la cámara de tortura donde a las víctimas se les daba una muerte dolorosa y agónica. Se dice que los sobrevivientes del Sename fueron posteriormente asesinados por un ataque terrorista posiblemente organizado. Sin duda esto demuestra que Pichulaland 1 no era un lugar utópico y que las diferencias con sus secuelas, a nivel social, eran, y cito, muy pocas. Nivel 2 del iceberg. Las ruinas de Tarukistán. Todos conocemos o hemos oído hablar de Tarukistán, un antiguo y mitológico imperio de Pichulaland II que cayó debido a una guerra nuclear con los también mitológicos imperios de Nagoya y Konoha. Actualmente las ruinas del antiguo imperio de Tarukistán son un misterio. Según filtraciones de la DINA de Romakistán, se estaría haciendo un esfuerzo para encontrar las ruinas del caído imperio. Sin embargo, nada ha salido a la luz. Muy probablemente estos quieren los territorios de Tarukistán para saquear y replicar el armamento que tenían, que según muchos historiadores, era el más poderoso de Pichulaland 2. La ciudad subterránea de Chilerabia. Una ciudad subterránea es una red de túneles que conectan edificios, normalmente del área central de una ciudad, como por ejemplo edificios de oficinas, centros comerciales, estaciones de tren y metro, teatros, y otras instalaciones. Normalmente se accede a una ciudad subterránea a través del espacio público de cualquiera de los edificios que conectan con ella, y a veces también dispone de entradas separadas. Las ciudades subterráneas son especialmente importantes en lugares con un clima frío, ya que permiten a sus ciudadanos disfrutar de los servicios del centro sin tener en cuenta los problemas del clima. Las ciudades subterráneas son similares en su naturaleza a los sistemas de pasarelas elevadas, y pueden incluir también edificios interconectados mediante pasarelas elevadas, o pasillos a nivel de suelo, en vez de pasajes subterráneos. Chilerabia construyó una ciudad subterránea durante el conflicto romaquistaní-chilerábico que probablemente cubrió unos 85 kilómetros, la cual cayó en desuso después de la revolución de los Saint. Recientemente ha sido saqueada y profanada por los distintos países y tribus aledañas a Chilerabia. Esta ciudad podría haber sido usada por el ejército chilerábico durante el incidente de las bases militares de Romaquistán. Exiliados torturados chilerábicos en Romaquistán. El exilio político durante la dictadura chilerábica fue la expatriación masiva, de manera forzada o voluntaria, de personas afines o militantes polpotistas y sus familias, producido en inicios de P3 hacia países que les otorgaron asilo político. Como parte de las medidas anticomunistas tomadas por la dictadura chilerábica, se contemplaba la expulsión y la prohibición de ingreso al país, tanto de chilerábicos como extranjeros, militantes o colaboradores comunistas y socialistas, con la justificación de que ambas son doctrinas calificadas por las autoridades de la época como que tienden a destruir o alterar por la violencia el orden social del país y el sistema de gobierno. Con más de 200.000 exiliados en total, fue el principal motivo de emigración chilerábica durante inicios de P3 y el mayor movimiento migratorio hacia el exterior en la historia. A pesar de que muchos pudieron salir directamente por la vía aérea hacia los países de destino bajo las medidas que les brindaban protección, otros por temor a ser aprehendidos por las fuerzas armadas y de orden, escaparon bajo sus propios medios por vía terrestre, cruzando las fronteras de Chilerabia hacia los países vecinos, principalmente Romaquistán, de manera transitoria para luego obtener algún tipo de asilo o beneficio legal migratorio con otros países. Parte importante de los expatriados chilerábicos es que se acogieron a las leyes para refugiados y asilados políticos de los países extranjeros, pudiendo obtener todos los beneficios de encontrarse bajo el estatus de emigrante legal, siendo muchos de ellos nacionalizados. Revolución de Saint. Se sabe que los rebeldes de Saint fueron financiados y adoctrinados por la DINA, la red de espionaje de Romaquistán. La revolución comenzó una tranquila mañana del 23/8, las calles estaban vacías.
Todo comenzó cuando hubieron protestas en cuanto a la estatua, una estatua que había hecho la facción de los independentistas, que representaba la paz y la unión entre los pueblos. Las protestas se dieron porque el gobierno de Chilerabia estaba demoliendo la estatua producto de una pésima administración en la planeación de la ciudad. Las protestas tuvieron un quiebre por el incendio de la casa del dirigente Gonzalo B., el presunto líder de la facción independentista. Los mismos ciudadanos y embajadores romaquistaníes atestiguan que el ejército de Chilerabia cometió dicha atrocidad. Desde ese momento ocurrió la llamada Guerra de Independencia de Saint. Los independentistas escaparon a las montañas, y como eran más del 80% de la población, hubo una crisis que desembocó en la caída del imperio chilerábico. Muchas guerrillas y grupos extremistas se aprovecharon la situación y saquearon gran parte de Chilerabia, y el ex gobierno se exilió y fundaron los estados separados y el niño huérfano, o como lo conocen todos los gringos putos. Durante la guerra hubieron escaramuzas entre el nuevo estado de Saint y los gringos, la última resultando en el asesinato del general Gaga de la facción gringa, por un francotirador de las Fuerzas Armadas de Saint, Tobias, un héroe de guerra que ahora comanda el ejército de dicho país. Después de esa escaramuza terminaron las hostilidades, con Chilerabia destruida y miles de refugiados por Pixulaland. Fábricas de Konoha. Konoha era una de las 3 superpotencias de Pixulaland 2, se ganó el título de superpotencia por su increíble crecimiento industrial. Inteligencia de la DINA encontró un rápido incremento en su GDP de la noche a la mañana por el flujo de bienes que exportaba el país. Con más investigación se llegó a descubrir que debajo de la casa del jefe de gobierno existía un complejo industrial que se le apodó Desagüe Encifrado Peruquistaní. Este complejo tenía unas enormes dimensiones, se decía que era más grandes que las tetas de la Carola, cosa poco creíble. En este complejo espías peruquistaníes atestiguaron que tenía la capacidad de cuadruplicar la producción de bienes y recursos konohanianos, sorpresivo para la época porque en esos momentos Peruquistán veía a Konoha como una tribu a nivel neolítica. Se cuenta que en la construcción de este complejo murieron muchos ciudadanos, los cuales se dice que sus almas habitaban el lugar. La contaminación que generaba el complejo se traducía en una gran generación de desechos y material nuclear. Este material se cree que inspiró a Konoha a construir su primer reactor nuclear, el cual poco tiempo después estalló. El oro de Peruquistán. Se sabe que el gran imperio de Peruquistán tenía grandes riquezas. Luego de la quema de Peruquistán, el líder Shexituo, para calmar a las millones de personas que perdieron a sus familias y hogares, distribuyó gran parte de las riquezas a la población. Las arcas de Peruquistán se abrieron al público y se hizo un plan de reconstrucción de la ciudad. Peruquistán capital se cubrió de oro prácticamente, por la compañía explotadora del infierno de Peruquistán. Los ciudadanos empezaron a cubrir sus casas de oro y se creó un letrero en la muralla de los lamentos, el cual tenía escrito con oro Peruquistán City, además que muchos edificios estatales se decoraron con lo que parecían esvásticas de oro, evento poco conocido de la antigua República de Peruquistán. Estas riquezas no valieron de nada, ya que muy poco después el de Konohakistán fue bombardeado nuclearmente por Nagoya, y entre las ciudades bombardeadas estaba la capital de Peruquistán.